Venida a la casa de Dios. Estaremos comenzando primeramente para invocar la presencia del Señor con una oración. Nos ponemos en pie. Amado Dios, Dios de infinita misericordia, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de despertar un día más, mi Dios. Te pedimos en esta hora, Dios, que seas tú manifestándote en medio de la escuela bíblica, Señor, en cada una de las vidas que habrán de llegar en tu templo, Señor, y las que están conectadas bajo la plataforma Zoom, mi Dios. Para ti no hay límite de Dios. Tu palabra llega hasta cualquier punto, Señor, del mundo y de Puerto Rico, mi Dios. Manifiéstate, glorifícate poderosamente sobre el maestro, Señor, que tendrá la clase bíblica de esta mañana, Señor, que comenzamos presencial, mi Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú harás grandes cosas, mi Dios. Todo lo pedimos creyendo que tú lo harás conforme a tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buscamos en nuestras Biblias Lucas 15, versículos del 13 al 32. Lucas 15, versículos del 13 al 32. El tema de esta mañana que se estará tocando en la escuela bíblica, regresos difíciles. Así que le pedimos a nuestra hermana Susan que tenga bien la lectura de la escuela bíblica. Amén, hermano. Vamos a leer la Reina Valera, que es la que los hermanos tienen en su Biblia. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios. Esto está invertido aquí en el expositor. Pero el padre he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Me están indicando que esta no es la lectura. La corrección.
Voy a decir como la pastora, esto es en vivo. La lección, dice, mi hermana me dice que es las implicaciones de una vida nueva. ¿Es correcto? Y esa se encuentra en Hechos, capítulo 26, versículos del 12 al 20 y del 24 al 25. Hechos 26, versículos del 12 al 20 y del 24 al 25. Amén, ahora sí las tienen. Esa comienza con este propósito o ocupado. Para saber la versión de la Biblia. ¿Cómo empieza esa lección? El texto ocupado. Es que aquí está mal identificado, por eso es que me confundí. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando al mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte tú sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y ahora el versículo 24 y 25, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Amén. El hermano Wilfredo es el maestro para la mañana de hoy. Dios les bendiga. Dios bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga en esta mañana grandemente. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Que nos permite seguir añadiendo experiencia a, a la parte cultica y de adoración, ¿verdad? En esta mañana, integrando nuevamente lo que es la clase bíblica de manera presencial.
Así que espero que nos gocemos de esta experiencia, que participen los que están aquí y también los que están conectados, también podrán hacerlo. Así que siéntanse allá también en sus hogares en la libertad de aportar, comentar o preguntar cualquier duda. Saben que siempre los llamo a que cooperen con su participación, así que espero que de igual manera hoy lo hagamos también. Es la clase número 20 de nuestro libro expositor, ¿verdad? Lleva como título Las implicaciones de una vida nueva. Y como bien leyó nuestra hermana, se ubica en el libro de Hechos, capítulo 26, y prácticamente del 12 en adelante nos relata la experiencia del apóstol Pablo frente al rey Agripa, más bien como parte de su defensa, ¿verdad? Ante el rey. Pablo había sido apresado, habiendo llegado a Jerusalén, aunque había sido apercibido antes de no hacer este viaje, ¿verdad? Por las implicaciones precisamente que tenía, de forma, digamos, legal, ¿verdad? O de peligro. Era aún así, insistió, ¿verdad? Y se propuso llegar con una ayuda que había gestionado a través de las otras iglesias que igualmente había participado en su recorrido misionero. Y allí fue apresado primeramente por el Sanedrín, quienes intentando, ¿verdad?, prenderle, hicieron una gran multitud, llamando la atención del ejército romano, quien entonces prácticamente lo arresta, pero librándolo, ¿verdad?, de la muchedumbre que atentaba prácticamente con su vida. Así que Sanedrín no pudo sostener acusaciones contra Pablo y eleva su reclamo al gobernador Félix. Eso está estipulado en el capítulo 24 de este mismo libro, quien tampoco pudo resolver, y se escala, ¿verdad?, hasta el gobernador Festo. Festo también atiende el reclamo, más bien la acusación de los mismos judíos, que era quien lo acusaba, y no pudiendo tampoco decidir, entonces vaya hasta el rey Agripa. Va escalando, ¿verdad?, la jerarquía, y ya entonces esta porción nos presenta ya frente al rey Agripa. Y prácticamente en la locución de su defensa lo que hace es el relato, ¿verdad? Y da testimonio de qué pasó con su vida o cuál fue esa transformación que ocurrió, ¿verdad? Que lo hace hoy enemigo de aquellos que le habían precisamente en un momento pasado enviado. Así que ese es el contexto en que vamos a ver o que ocurren estos hechos que relata el libro de Hechos, el capítulo 26. ¿Verdad? Recordemos que esta unidad nos habla y la está enfocada a lo que es la restauración y qué más, ¿verdad? Que ver la figura de Pablo, ¿verdad? Lo que ya conocemos más o menos su trasfondo. Qué tan grande cambio, transformación, restauración ocurrió en la vida de Pablo, tanto de, como le acabo de decir, de haber sido de un bando, hoy ese mismo bando lo acusa, ¿verdad? Lo persigue a él. Entonces, sí, definitivamente ocurrió una restauración, transformación en su vida de tal manera que fue palpable, ¿verdad? Que se pudo percibir. Así que esas son las implicaciones que nos lleva la lección de hoy. Antes, el expositor nos presenta un vocabulario, ¿verdad? Que vamos a encontrar lo que vimos durante la lectura. Vamos a hacer lectura de ese vocabulario para que cuando lo repasemos nuevamente, pues quizás pues no
nos refleje el contexto real del texto, ¿verdad? Y la primera palabra que presenta el libro expositor es más bien una frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y la explicación que nos da el libro dice: algunos exégetas bíblicos consideran esta experiencia como una metáfora que, aunque no aparece en la literatura judía, sí era común en los escritos grecorromanos. Un aguijón se refiere a la punta de hierro de una aguijada. Esta es una vara que se utiliza para obligar a andar a los bueyes, mulas u otros animales que sirven en las labores del campo, mayormente aquellos que trabajan en el arado, en una expresión utilizada para denotar lo necio e ilógico que puede ser el resistirse a dejar de hacer algo que te hace daño. En este caso, ilustra que resistirse a la voluntad de Dios termina siendo un acto necio y sin sentido, ¿verdad? Y la otra palabra o frase que también nos invita es ministro. En este caso, la palabra ministro eh, se refiere a mayordomos o sirvientes, encargado de administrar alguna tarea asignada y cumplir con la comisión de su maestro o señor. La palabra testigo, por otro lado, proviene del griego mártir, que se refiere a quien da testimonio de las cosas que ha visto y oído. Después de su conversión, Pablo cumplió con la comisión que se le asignó, testificando ante judíos, gentiles, griegos, romanos, reyes y diversos pueblos, ¿verdad? Es convertirse en siervo de las cosas o testigo, ¿verdad? De las cosas que ha visto y las que han de revelarse, ¿verdad? Según fue la comisión que Jesús directamente le hace a Pablo. Habiendo aclarado esos términos que están expuestos en la porción bíblica, entremos entonces en la discusión de, de la lectura, ¿verdad? Vamos a dividirla para entrar en su discusión en 4 porciones. La primera de ellas, haciendo referencia a los versículos del 12 al 15, ¿verdad? Donde Jesús revela a Pablo en el camino de Damasco, que fue la experiencia como tal, ¿verdad? Que dice que cuando iba camino a Damasco y en una asignación especial, ¿verdad? Por esta misma gente que hoy estaba acusándole, con el Sanedrín, con carta, con poderes, con su autorización, y precisamente en pos de aquellos que él consideraba enemigos porque predicaban y establecían, ¿verdad? La resurrección de Jesucristo y lo establecían como el Mesías resucitado, pues en ese ejercicio se le es Jesucristo, ¿verdad? Revelado. Y ocurre de una manera interesante. Sé que muchas veces, o para muchos, ¿verdad? Ese evento es conocido, ¿verdad? Y quizá discutido, donde nos expresa que va de camino montado en su caballo, ¿verdad? Y ve el reflejo o la luz incandescente que lo, lo vislumbra, ¿verdad? Lo hace tirar del caballo y entonces es el momento que Jesús directamente revela. Lo importante que quiero resaltar, ¿verdad? Es que aunque a veces lo conocemos, lo leemos de una manera somera, ¿verdad? O solamente en el relato, vamos a ver qué quizás implica de manera, ¿verdad?, más profunda esta revelación, este encuentro, o por qué podríamos entender la forma en que Jesucristo, ¿verdad?, se les revela. Y quiero destacar, ¿verdad?, en el versículo 13, cómo clarifica en su testimonio que es en mediodía. O sea, sabemos que el mediodía es cuando el sol, cuando el reflejo de esa estrella está más candente, ¿verdad? Para percibir el ser humano. Es la parte más brillante y más candente del día.
Y aún así dice que este reflejo era mayor. O sea, me parece que queriendo hacer una gran diferencia, dice, no, mira, no es el sol que me deslumbró, no es eso lo que yo vi, es algo, una luz mayor, de tal manera que impactó. No, y dice, no solamente a mí, a los que andábamos, o sea, que establece testigo también. O sea, oye, no me lo inventé, no, no es que a todos nos ocurrió. La hermana Antonia está por ahí, yo le había dado previamente una porción que quiero que me lea ahora, porque queremos hacer esa relación. Y ustedes pueden ir buscando o anotar en Éxodo 3, versículos del 2 al 15. Hermana Antonia, si desde allá, por favor, nos puede hacer la lectura. Capítulo 3 de Éxodo, del 2 al 5, perdón, del 2 al 5. Esos tres textos. Y allá en su casa lo pueden buscar, ¿verdad? Y repasarlo también. Éxodo capítulo 3, del 2 al 5. Amén. Yo sé que quizás, y lo digo a los hermanos que están, ¿verdad? Conectados, quizás no pudieron escuchar bien la porción, por eso les invité a que la busquen eh, y la repasemos. Primero, quiero dejar estipulado, ¿verdad? El sol, ¿qué es el sol? El sol es la estrella más cerca y su luz tiene dos funciones: calienta, y por lo cual hace posible la vida aquí en nuestro mundo, ¿verdad? En este planeta, ¿verdad? Pues sirve para la fotosíntesis, la temperatura adecuada, para el crecimiento, para la comida, y para nosotros mismos, ¿verdad? Así que esa es la importancia del sol como astro, ¿verdad? Podríamos decir, aunque que quizás ¿verdad? Errático, pero el sol es vida, es vida. Ahora vayamos a la comparación con el texto que la hermana acaba de leer y no pierdan perspectiva el que tenemos a consideración, ¿verdad? El evento de Pablo. Quiero que vean esa relación, porque la hermana acaba de leer en Éxodo ese momento que también, que yo sé que es muy conocido en la tradición cristiana, cuando Moisés, allá en el monte Oreb, se acerca, atraído por esta salsa que ardía, que era también, o sea, creada por un resplandor, una llama, un fuego, ¿verdad? Sobre aquella planta, y veía que no consumía, lo cual no era, obviamente, no es algo normal, y menos para un pastor que está acostumbrado a caminar y conocer esos terrenos, ¿verdad? Esas circunstancias ambientales. Precisamente ese reflejo llama la atención de Moisés, lo cual al acercarse a ver el evento es impactado, llamado por esta voz. Y allá le dijo: Moisés, Moisés. Esta luz, este reflejo que impacta acá al apóstol Pablo,
Saulo, Saulo. Allá, si escucharon bien, si no lo leyeron, comienza diciendo que el ángel de el Señor fue el que se reveló allí. Y el ángel del Señor, aunque no es el motivo de la clase de hoy, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, cuando veamos el ángel del Señor, los exégetas establecen que ese era Jesús. Porque declaramos que Jesús, igual que el Espíritu Santo, están desde el principio, del comienzo de la existencia. Que se revelen en diferentes momentos es otra situación. Pero no vamos a entrar ahí porque ese no es el propósito de la clase, pero era Jesús allí, que después, si se fijaron, en el final de la porción que lee la hermana, en el 5, dice, yo soy Jehová. Y aunque no es el propósito tampoco, pero podemos percatarnos que se refleja en la lectura el elemento trinitario. Ese ángel del Señor después declara que es el Señor. Aquí, abiertamente, ese ángel es Jesucristo, porque se identifica a Pablo claramente, es Jesucristo. En una revelación bien parecida o similar, si podemos percatar, a esa que existió en Moisés. Pero vamos a añadir algo más. Tenemos otra lectura de Isaías 6, 6 y 7. Por favor, también, a ver, anoten allá en su casa y ustedes también pueden buscar Isaías 6, capítulo 6, versículos 6 y 7. Gracias, Judy. Tenemos otro relato también ahí, que es bastante conocido, ¿verdad? En cuanto a relatos bíblicos, ¿verdad? En el momento que el profeta Isaías, en su revelación, su sueño, puede ver que este ángel, el serafín, viene con tenazas y un carbón encendido, caliente, lumbre, ¿verdad? Reflejo, destello, y pasa por los labios del profeta para santificar, para perdonar. Dice, ya eres otra persona, estás transformado, estás limpio de cualquier iniquidad, tus pecados son perdonados, ¿verdad? Y sabemos que eso es una parte que está integrada, ¿verdad? En la parte cultica muchas veces cuando asumimos este rol, ¿verdad? Que pase el Señor carbón encendido por nuestro labio para poder purificar y hablar lo que el Señor tiene como propósito. Y lo que quiero es que vean la relación de por qué o cómo el encuentro de Saulo, ¿verdad? Ante esta luz que es más allá que el mismo sol, ¿verdad? Y cómo desde unos relatos tan iniciales hasta el evangelio, que es igual al que profesamos hoy, ¿verdad? Se va dando la revelación de este ser que identificamos como Jesucristo, ¿verdad? Como la figura redentora para ir en cada uno de esos eventos de igual manera creando, ¿verdad? En la persona, en el individuo, en el profeta, ¿verdad? En el apóstol, ¿verdad? La redención, la purificación para entrar a un ministerio. Y el ministerio está dado más adelante, que es el que habíamos ya hecho la salvedad en el vocabulario, ¿verdad? Así que ya fue llamado Saulo por Jesucristo en el versículo 14. Y tras que fue de una manera, ¿verdad? Bastante llamativa,
¿verdad? Porque esa era la intención. Aún así le hace una salvedad nueva, ¿verdad? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Si a pesar de toda esta demostración, tú no puedes entrar en razón de que yo, Jesús, me estoy acercando a ti, pues dura cosa te va a pasar, ¿verdad? No sea, no te des de necio. Y continúa entonces ya en el 15, la respuesta de Pablo, ¿verdad? O de Saulo aún a ese llamado, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor se identifica, por eso le dije la relación, ¿verdad? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, claramente. Por eso, ¿verdad? La tradición establece que este Pablo, que no es de la época, no está enmarcado en la época de Jesucristo per se, lo seguimos considerando como apóstol, precisamente por esta revelación directa de Jesucristo mismo, ¿verdad? Aunque no le conoció, digamos, en su carácter humano, no recorrió con él y con los demás apóstoles, este evento, este enfrentamiento de cara a cara igual, lo hace también uno de esos apóstoles, ¿verdad? Y vamos a ver también con una instrucción específica y que es la que, ¿verdad?, conocemos y la que damos gracias a Dios porque prácticamente es la que nos arropa a todos nosotros hoy, ¿verdad? Aquellos que no fuimos de sangre, ¿verdad?, de raíz judía, sino que llamados gentiles, hemos podido ser insertados, ¿verdad?, a esa gracia, a esa redención de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que esa es la encomienda o ese es el trabajo específico más bien que da Jesús a Pablo, su apostolado. Esta primera parte, ¿verdad?, como hemos dicho, era del 12 al 15, que establecía cómo Jesús se ha revelado a Pablo, ¿verdad? Y ese encuentro. Hasta el momento, ¿alguna pregunta o alguna duda o algún argumento que quieran aportar? Nadie en la casa allá tampoco. Ok, pues entonces continuemos con los otros próximos versículos a considerar, que van a ser del 16 al 18, donde Jesús le da una comisión, como estábamos hablando, a Pablo en este camino a Damasco. Ahí le llama, y esta frase con que empieza el capítulo, el versículo 16, parece obvia, pero a la misma vez es bien significativa, ¿verdad? Parece obvia en el sentido que ante la reacción de la luz y todo, y desplomarse, que le diga, pero levántate. Pero es más allá, ¿verdad? De lo simple, porque si recordamos el ministerio precisamente de Jesucristo, podemos percatarnos, ¿verdad?, de la importancia que toma esa frase, ¿verdad? Cada vez que Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y así, repetidamente, en cada evento de Jesús ocurre un momento de esa restauración que no solamente es que te levantes físicamente, sino pero que también de manera espiritual, que surja un nuevo ser en ti, ¿verdad? Que crezca en ti y refleje ese levántate. Así que aquí obviamente va a implicar en Saulo las dos maneras. Levántate, ponte sobre tus pies, pero también es que implicas a su vez que al levantarse, a resurgir, surja una persona en él, igual en cada uno de nosotros. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, como discutíamos, por ministro y testigo. O sea, que vas a revelar todo lo que ha pasado en ti, todo lo que de lo cual tú puedes testificar, que precisamente el relato es eso. Lo estás testificando, como decíamos al principio, frente a Agripa. Está diciendo, está revelando para que reveles lo que has visto y aún así lo que yo he de mostrarte
de aquí en lo consiguiente. Así que está directamente comisionado y la instrucción clara de cuál es el propósito de este encuentro de cara a cara con Jesucristo. Yo espero que en nuestra travesía, ¿verdad? En esta vida de evangélica, también usted haya podido entender el propósito, el llamado de Jesús a su vida, ¿verdad? Y que Dios nos ayude. No voy a decir usted, yo también estoy aquí, ¿verdad? Nos ayude a poder desarrollar, ¿verdad? En ese caminar el cumplimiento de ese propósito de Dios en nuestras vidas. Tal como Pablo aquí, enfrente de este auditorio, da testimonio de él. Qué bueno. Ya tengo a la hermana Senia. Uh-huh. Amén. Amén. Ajá. Está bien. Gracias, hermana. Espero que allá es bien difícil, pero la hermana hace referencia, ¿verdad? A otra vez el versículo 15, 16, esa transición, ¿verdad? Que luego del Señor, ¿verdad? Identificarse, sí, yo soy Jesús, Jesús a quien persigue, como discutíamos. Ella trae esa porción como piensa el próximo versículo, pero levántate, ¿verdad? Y es como él estaba explicando, este levántate no es meramente por incidencial, no es por el momento, no es solamente lo físico, sino que es, y entiendo que es lo que abunda hermana, ¿verdad? Es de restauración como tal personal. Y es muy bien el punto que trae la hermana, me corrige si, porque también en alguna parte no escuché desde acá, pero me parece que también en la línea que le llamaba a reflexionar, no, o sea, a ver cómo, basta el perdón de Dios, o definitivamente, basta el perdón de Dios, pero, digamos, pero necesitamos nosotros también levantar nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestra vida, o sea, de tal manera que se refleje. O sea, tiene que haber, sí va a haber un perdón, pero tiene que surgir un proceso de restauración. Tiene que haber un levantar, un movimiento
de nuestro ser. Por ahí, hermana, era que estamos. Y entonces, sí, por eso le decía, la implicación de ese ver, de ese inicio, ¿verdad? De ese levántate, no podemos leerlo y dejarlo en la simpleza del relato, sino en lo que implica realmente, lo que implicó para Saulo y lo que implica para nosotros hoy, ¿verdad? Así que no basta más que el proceso mecánico para hoy nosotros, digamos, venir aquí, sí, Señor, me perdona, me perdonó, pero ¿y ahora qué? Y levántate. O sea, y ahora hay que poner acción a ese suceso, hay que ponerle una acción. Y eso fue lo que hizo Saulo, ¿verdad? Y eso es lo que en su testimonio nos llama a nosotros a hacer. ¿Sí? ¿Alguien más? Continuamos. Pues estábamos en este momento, ¿verdad? Donde ya se declara una restauración en la vida de Saulo y lo llama, ¿verdad? Para que sea entonces, digamos, embajador, misionero a tanto al pueblo de judío, ¿verdad? Porque es a quien primero él le va a dar testimonio a continuar y para alcanzar, que fue su evangelio principal, ¿verdad? Alcanzar a los gentiles. Y en eso decíamos ahorita que gracias al plan de Dios estamos nosotros ahí incluidos, ¿verdad? Así que adelantamos entonces al 18 y mira qué interesante lo que delinea este solo texto. ¿Qué fue a lo que fue comisionado? Vamos a leerlo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y otra vez, ¿verdad? Ese elemento de lumbrera, de luz, haciendo una diferencia. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, y este dato también es importante, por la fe que es en mí, ¿verdad? En Jesús, perdón de pecado y herencia entre los santificados. O sea, que será convertido de las tinieblas a la luz, que será convertido de la potestad de Satanás a Dios, van dos. Que recibirán perdón de pecado, 3. Y 4, recibirán una herencia entre el pueblo de Dios. También está incluido en la promesa. Y entre esos últimos dos eventos o promesas, es importante, y sobre todo en el contexto de a quién le está hablando Pablo, a quién testificando, dice, por la fe en Jesús. Lo que es importante aclarar en medio de una congregación, en medio de un pueblo, que basaban su relación con Dios en puros ritos religiosos, ¿verdad? Así que no es por obra, no es por logro, no es por sacrificio. Él aclara, es por la fe en Jesús, ¿verdad? Que es más que suficiente. Eso es lo que es transmitido a nosotros, ¿verdad? A través del evangelio que conocemos. Y ahí implicamos otra vez lo que trae la hermana Arsenia, ¿verdad? Y lo que hemos tratado de venir, ¿verdad? Que no puede detenerse solamente o no se detiene en el evento del perdón de Dios. Me perdonó. Sino que vamos más allá. Porque el fin último es la completa redención, ¿verdad? Y la posterior, como declaramos, posterior vida eterna, ¿verdad? Así que no termina aquí porque no somos saduceos, ¿verdad? Así que nuestro evangelio, nuestra cristiandad, nos da como promesa una vida nueva, una restauración total, porque sí, y lo proclamamos día a día, ¿verdad?
este caminar es un proceso de restauración, de aprendizaje, y vamos todavía dentro de nuestra humanidad haciendo esa práctica, pero con el fin de que alcancemos posteriormente, ¿verdad?, esa restauración, esa redención total ante el Padre Celestial. Amén. Amén. Qué bueno que sí. Adelante. Ujú. Ajá. Ajá. Pues, de- porque hemos discutido aquí, ¿verdad?, en esta casa sobre el asunto de la sabiduría, ¿verdad? Que no, nunca es comparable una sabiduría literaria, humana, ¿verdad?, de conocimiento, a la sabiduría perfecta de Dios, ¿verdad? Y, y ese evento ocurre también dentro de lo que es la transformación de Saulo, de Pablo, ¿verdad? Sí, el relato bíblico nos dice que Saulo estaba educado bajo ¿cómo es? La mejor academia del momento, ¿verdad? Dice que a los pies de Gamaliel, que lo cual era considerado una eminencia, ¿entiendes? Sí, tenía mucho conocimiento, y de hecho, ese conocimiento, como trae hermano Rey, lo llevaba precisamente a errar, porque era tan práctico en la letra que podríamos decir que no hacía ni sentido, no hacía ni sentido ser tan práctico a la letra, ¿verdad? Así que sí, como lo trae hermano Rey, ¿verdad? Fue preciso que Jesús tuviera este encuentro con Saulo, aunque hemos explicado la implicación simbólica o teológica, ¿verdad?, del evento. Sí, también fue preciso que fuera literal, o sea, que pasara, que lo viviera, que fuera derribado, que fuera cegado por la luz y fuera traído de las tinieblas, ¿verdad?, de su ceguera a la luz, ¿verdad? Así que sí tuvo que tener la experiencia, porque quizás, aún a pesar de todo el conocimiento, no había tenido la oportunidad de reflexionar en el sentido. Por eso les digo, a veces no basta, y de hecho eso nos aplicamos nosotros aquí dentro de lo mismo que estamos haciendo hoy en este ejercicio. No es solamente con conocer textualmente la letra, sino tenemos que encontrarle sentido a la vida, a nosotros, ¿verdad? Al propósito y en qué contexto se da cada cosa. No se puede tomar, como dice, literalmente. Y eso quizás era el mayor error que había practicado Saulo con su vida. ¿Alguien más? Seguimos entonces, ¿verdad? Así que le declara cuál fue la comisión del Señor directamente a él. Y como le digo, discutimos estos 4 pasos que literalmente le establece, y resaltando, ¿verdad? Y resaltando en ustedes el hecho de que por la fe en Jesús. Esa, esa parte, ¿verdad?, es sumamente importante, ¿verdad?, en aquel momento y hoy para nosotros. Y ahí vuelve otra vez a referirse directamente al rey, ¿verdad? Cuando dice, por lo cual rey Agripa, o sea, porque también, claro, lo acabamos de discutir, una persona versada con conocimiento
sabe también cómo conducirse en el ambiente que está. Y era una corte, por decirlo así, o un auditorio llena de personas capacitadas y con entendimiento, ¿verdad? A la época. Aún todavía le acompañaba Fausto, que era, como les dije, que era gobernador también, esas eran personas de jerarquía. Él sabía también cómo dirigirse, ¿verdad? Así que no va a variar ante a quién nos presentemos, ¿verdad? Si es en defensa de nuestro convencimiento, ¿verdad? De nuestra fe, sino que quizás sí debemos saber cómo dirigirnos, que es diferente, cómo, ¿verdad? Llevar nuestra elocución, nuestro mensaje, ¿verdad? Así que vuelve a la figura de Agripa, quizás para demostrar en él que no es que quiero faltar a tu jerarquía, te reconozco, sí, está bien, rey, pero le hace la salvedad mayor, ¿verdad? Pero no pude ser rebelde a la visión celestial. O sea, sí, yo te reconozco como rey, pero, o sea, tienes que entender por lo que te he relatado, que esto a lo que me enfrenté es mucho mayor. Es mucho mayor. Eso está en los versículos 19 y 20, ¿verdad? Que quiere Pablo en su testimonio hacer claro su obediencia a Jesús, ¿verdad? Denotando que aunque reconozco tu posición, esto que sucedió es algo mayor. Y el 20, que dice también como parte de su testimonio, que obviamente desde Damasco, Jerusalén, Judea, y sigue por ahí, ¿verdad? Gentiles y todos los demás, llamándolos a convertirse a Dios y haciendo obras dignas de arrepentimiento, tal precisamente como él, que habiendo siendo un perseguidor de la iglesia, un hombre que entraba a las casas, a los aposentos, a tomar de arrastre hombres, mujeres, niños, para ser apresado, para ser sometido al Sanedrín, ¿verdad? Y a la ley judía, hoy daba testimonio de todo lo contrario. No, no. Tengo que confesar que yo viví equivocado y ahora hago la voluntad de Dios. ¿Preguntas o comentarios hasta ahora? Uh -huh. Ajá. Uh -huh.
Amén, sí. Es interesante lo que nos trae hermana Senia, y si es correcto, es que trae el hecho de que una vez este encuentro, ¿verdad? Esta revelación de Jesús a la vida de Saulo y habiendo transformado su vida, y a pesar de que Saulo, como habían establecido, una persona conocedora de la ley, tuvo que reeducarse, ¿verdad? Tuvo que reeducarse y algunos establecen que estuvo más de 3 años apartado y revisando nuevamente, ¿verdad? Con una nueva perspectiva, con una nueva visión de ese escrito, ¿verdad? Antes de comenzar, ¿verdad? Una labor misionera, ¿verdad? Y evangelizadora que sí realizó. Eso también, ante, ¿verdad? La aportación de la hermana, nos debe de reflexionar de manera responsable. Usted no pasó aquí hoy, echó la mano, sí, Dios, puede ser, sí, Dios le perdonó. Y comienzas a levantarte, y ese levantar es una reeducación cristiana, ¿verdad? Es un proceso de aprendizaje que aún no importa los años, ¿verdad? Porque no hay un año ni un término. Nos seguimos reeducando, pero más esa vida nueva necesita tener un discipulado, ¿verdad? Digamos, de lo básico, de la intención del evangelio, ¿verdad? De la figura de Dios, de Jesucristo, de su Espíritu Santo. O sea, son unos conceptos básicos que debe uno internalizar, por decirlo así, antes de ir a otro y no sea más bien de confusión, con toda la mejor intención del mundo que pueda tener, pero quizás no, ¿verdad? No con la palabra o la razón adecuada. Así que sí, Pablo tuvo un proceso de reaprendizaje. Igual todos, porque cuando hacemos ese switch, tenemos que reeducarnos a nosotros mismos. Y termina este hecho, ¿verdad? Y es importante porque hay una porción entre medio ahí que no es, pero que le conoce como el cierre de la defensa de Pablo, cuando salta Festo, ¿verdad? A decir, estás loco, Pablo. Las letras toman loco, una persona instruida, ¿verdad? Y conocedora, como dice, pero si eso no fue eso, lo que tú estás diciendo no es lo que te había enseñado, de lo que estabas adiestrado, así que, ¿qué pasa? Pero el mismo Pablo en 1 Corintios 1:18, que esta palabra de la cruz para muchos es locura, porque no la entienden, porque no la comprenden. O sea que ya él estaba consciente de eso y por eso vuelve y rectifica Festo. No, loco, no. Estoy diciendo la verdad, la estoy hablando con cordura, ¿verdad? Y el último versículo no está aquí incluido, pero me parecía necesario, el 26, porque ahí establece, lo tengo aquí rápido, el 26, que dice, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Así comienza ese texto 26. Porque el rey Agripa conocía de la historia de Jesús, vio lo que pasó allí. Festo quizás era nuevo allí en el sector. Festo apenas venía de Roma y no había estado en el tumulto que creó Jesucristo allí en Jerusalén, pero el rey sabía, como dice Pablo, te estoy hablando porque tú sabes, en otras palabras te dicen, tú sabes de qué yo estoy hablando, tú sabes lo que yo te estoy hablando. ¿Eh? Bueno, más adelante todavía dice que la respuesta inmediata del rey fue casi me tenías convencido. Pero la realidad implica que lo había convencido. Lo que pasa es que su posición no le permitía humillarse, ¿verdad? En la visión humana, pero lo había convencido. Tanto así que no lo pudo juzgar tampoco. No pudo. Antonio quiere decirme algo rapidito para ya ir cerrando. Dígame, Antonio. Ajá.
me, repito, no escucho del todo, pero me parece que para ayudar a los que están allá, me parece que el punto de hermana es que la conversión de Pablo se da, ¿verdad? Porque dentro de la potestad de Dios, ¿verdad? Le plació elegirlo, igual que ella dice, igual que hoy elige a otros, a muchos más, ¿verdad? Nosotros, o cualquiera que Dios le plazca elegir para cumplir un propósito, ¿verdad? ¿Verdad? Y bajo la fe en Jesucristo mismo, ¿verdad? Que es la fuerza redentora. Básicamente entiendo que ese es el punto, ¿verdad? Y muy buena exhortación para todos, realmente sí. Eh, Dios es el que hace posible en nosotros, ¿verdad? Esa transformación. Ajá. Sí, por eso, después me echan la culpa a mí. Ah, bueno. Por eso, que aquel auditorio estaba consciente de la preparación que tenía Saulo y verlo allí ante ellos, ese cambio de postura, porque recuerden, habíamos dicho que este es el mismo que ellos habían enviado con cartas y autoridad para apresar a todo el que profesara esta fe. Y hoy se presenta ante ellos diciendo, no, como que dice, no, ellos están correctos. Me parece que nosotros somos los que estamos mal. O sea, él le dice, pero ¿qué te pasa? Reacciona. Por eso le leía que era más impresionante cuando él se reafirma y le dice, no, 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 yo estoy hablando con sabiduría y con cordura. Y entonces más vuelve, ni Festo, vuelve al rey y le dice, porque Agripa sabe de qué yo estoy hablando. Y le dije ahorita, porque Agripa sí conocía los eventos que habían ocurrido allí en Jerusalén en torno a Jesucristo. O sea, tú sabes de qué yo estoy hablando y de qué yo estoy hablando. ¿Entiendes? Para que, y vuelvo, y en el 27 me parece que entonces el rey contesta y le dice, pues mira, realmente casi me tenías convencido. Yo me atrevo a decir que estaba convencido. Lo que pasa es que su posición en aquel momento como rey no le permitía, ¿cómo dice?, bajarse. Pero él sí, y la evidencia es en tal manera que no pudo declarar sentencia contra él. Dijo, no, es Pablo quien, para adelantarnos a la historia, a finalizar la historia, es Pablo quien le solicita, no, no, pues llévenme al César, llévame a Roma ya. Como dice, si ustedes no pueden resolver aquí, pues no tengo miedo de enfrentarme a nadie. Yo tengo la verdad. Eso también hace que hacer conciencia en nosotros. Cuando nosotros nos pensamos en esta verdad, no en la nuestra, en esta verdad. ¿Quién? ¿El rey de dónde? ¿El presidente de quién? Eso es lo que decía Saulo, Pablo. Y más aún, porque es que también en ese encuentro que relata, se lo había dicho Jesús mismo. No, no, porque te vas a enfrentar a... Lo dice... Ay, ando rapidito. Pero ya le había advertido que, que hasta reyes iba a enfrentar. Y aquí estaba frente al mismo rey diciéndolo. Así que, redondeando, ¿verdad? Ya que nos pasamos. Esta luz redentora que ocupó la atención de Saulo es la misma que está dispuesta hoy para nosotros, que en esta mañana está aquí, en esa cruz, ¿verdad? Para decirnos que también tiene propósito con nuestras vidas, de restaurar, de levantarnos, ¿verdad? En ese proceso y que podamos también nosotros hacer la voluntad del Señor, que es alcanzar a otros. Vamos, me acompañan, hacemos la oración que nos propone la clase y damos por terminado, ¿verdad?, nuestra participación. Dice la oración en el nombre del Señor, dice, Dios restaurador, gracias por haber llegado a nuestros encuentros. Anhelamos ser restaurados
por ti continuamente. Examina todo nuestro ser y moldéanos a tu imagen. Ayúdanos a ver tal cual eres y a que podamos testificar de la luz gloriosa de tu evangelio transformador. Queremos que esa transformación comience con nosotros y que quienes nos rodean puedan verte a ti y encontrarse contigo. Queremos demostrar con nuestra vida, actitudes, comentarios y decisiones que estamos verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados y necesitados de tu restauración y redención. Oramos también por las ofrendas que fueron colectadas. Damos gracias por ella y por cada hermano que hoy está aquí presente y reunido también a través de manera virtual. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias. Antes de que se siente, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Déselo fuerte al Señor en esta mañana. Y yo declaro victoria sobre esta casa porque Dios está en medio nuestro. Así que yo quiero que usted mire a su alrededor y mire cuándo podemos estar juntos y estas horas ante el respaldo total del comienzo nuevamente de la escuela bíblica en el templo. Así que seguimos trabajando para el reino del Señor, edificando nuestras vidas para edificar a otros. A Dios sea la gloria en esta mañana. Así que alabe a Dios con gozo y con alegría, que hoy continuamos la adoración a través del grupo de adoración en esta hora. Dios le bendiga.